Ahora sí. Bien, el taller del día de hoy se llama Recuperando tu niño interior, que de alguna manera nosotros tenemos que ir al reencuentro, ¿no?, con nuestro niño interior, que es lo que es como se dice que un niño interior, esto hace una analogía John Grinder. en- Él va a un edificio. Entonces al frente del edificio sube, digamos, tres pisos, y al frente del edificio ve un perrito que está, qué sé yo, está encerrado en un balcón. Y llegan los dueños de vez en cuando, dentro de una hora, le llevan su comida, lo cierran, le llevan su agua, lo vuelven a cerrar. Y, pero cuando llega los dueños, el perro, en este caso el perrito, les recibe con el mismo amor, con la misma entrega, ¿no? No importa que el perrito esté encerrado, nuestro niño interior también nos está esperando de esa manera al reencuentro. Bueno, en este tiempo he ayudado a diferentes personas. Como verán, estas son capturas de pantalla que he podido obtener. Bueno, ellos me enviaron. Estas son las últimas, más o menos de la anterior semana. Son capturas aquí de la red TikTok, donde hago en vivos igual. Ahorita estamos transmitiendo igual por TikTok. Las personas que he ido ayudando. Esto más o menos ha sido 2019, 2020 más o menos, ¿no? No me acuerdo muy bien. Estas igual, en los grupos de PNL que teníamos. Bueno, las personas que llegaban, y hemos ido ayudando a diferentes personas en diferentes situaciones. Como les decía, no es la parte más esencial, más importante. Aquí hay otras más. Estos son que hemos trabajado más o menos 2016, 17 más o menos ha debido ser. Son personas que nos han enviado, ¿no? Entonces hemos venido trabajando ya desde hace tiempo atrás. No es que, no sé, me haya ocurrido hacer un taller. De hecho, hemos hecho talleres presenciales, ¿no?, recuperando el niño interior. Mm, Tengo un canal de YouTube abandonado que está por ahí. Creo que está ahí porque nosotros hacíamos transmisiones en directo por Facebook Live y todos han quedado registrados. ¿Vale? Entonces, estas son las personas que nos han escrito, bueno, haciendo un cambio importante en su vida, ¿no? Ahora, entendiendo qué es el niño interior, qué es, de dónde viene, de qué parte, y eso es lo que quiero ver una definición nada más, ¿no? El niño interior es un concepto nacido en la terapia gestal, ¿no? Para la terapia gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de nuestro yo, porque generalmente se da en la niñez. Por eso dice nuestro niño interior. Y vamos a tocar la parte más sensible, como les decía, ¿no? Quizás un poco doloroso, a muchas personas no les gusta. Eh, yo trabajando en los cursos presenciales por muchos años, les regalaba, digamos, como una especie de bono. Las personas llegaban de diferentes edades, generalmente jóvenes, y yo trabajaba con ellos, ¿no? A ver, les decía, ¿por qué tienes miedo a hablar en público? ¿Qué es lo que origina? ¿De dónde? Y muchas personas estaban dispuestas a trabajar, y con muchas personas hemos trabajado, ¿no? Y el caso más que me llamó la atención es que llegue una muchacha, más o menos 23, 24 años promedio, y bueno, había pasado más o menos la tercera clase, y al final de la clase me pregunta, me dice que ella no tiene problemas para hablar en público, no se expresa bien, se organiza muy bien. Bueno, ella me dice, también lo vi, que su desenvolvimiento era, digamos, promedio, pero ella tenía un pequeño problema que era cuando al leer en público
al leer en público empezaba a tartamudear. Entonces, más o menos conociendo estas estrategias con programación neurolingüística, le pregunto, hay una cosa que ha pasado en tu vida, de aquí, no sé, 2 años, 3 años, en tu niñez, en tu infancia, algo ha tenido que pasar, no ha venido así por así. Entonces me dice que ella sí, cuando más o menos tenía 7 8 años, ella estaba dando una poesía, estaba leyendo en realidad una poesía. Entonces ella se pone nerviosa y llega la profesora, le empieza a regañar, le dice cosas, entonces más o menos ese ha sido el punto donde ha pasado esa situación. Entonces, ella obviamente no se da cuenta, las personas muchas veces no nos cuentan, hay algo que ha pasado. Entonces ese era el origen de que ella, cuando salía delante de un auditorio, de un público, empezaba a tartamudear al leer, expresar, hablar normal. Simplemente era el detalle cuando ella empezaba a leer. Entonces, eh, tanto la psicología gestal nos dan, digamos, los 5 heridas de la infancia, ¿no? Y vamos a detallar de manera, eh, con ejemplos, como una persona, quizás inconscientemente, sin darse cuenta, lo vive. La primera es la herida del niño interior abandonado. No necesariamente te tienen que abandonar, podría ser, digamos, los padres se separan, lamentablemente el niña sufre abandono. Ahora, ¿en qué tiempos o en qué edades más o menos pasa esto? Entre desde los 0 hasta los más o menos 12 13 años, que se considera que es niño. En esas edades generalmente, ¿no? Sí, más adelante sigue pasando, pero esa etapa es más vulnerable. El niño es, todavía no es una persona adulta y está, digamos, puede pasar diferentes situaciones, ¿no? Puede ser la muerte de los papás, porque siente que los ha abandonado. Puede, por ejemplo, el divorcio de los padres también, ya que seguramente en la mayoría de los casos los niños se van a quedar con la mamá. Pero hay una sensación de abandono. Obviamente es el asunto de los papás, pero muchas veces los niños no entienden de esa manera. Quizás era necesario que se separen los papás porque hay mucha violencia, pero hay un abandono de literalmente los niños sienten que ellos les han abandonado los papás, ¿no? También puede ser, por ejemplo, el nacimiento de un hermano. Tenían un solo hijo los papás y de repente llega el segundo. ¿Y a quiénes les van a prestar más atención? Es al recién nacido. Entonces, como que le dejan a un lado al hermanito o al hijo mayor que ha nacido. Entonces, de alguna manera, como pierde la atención, toda la atención que tenía, siente que le están abandonando. Pero es obvio que prestar atención al recién nacido, pues. Entonces, situaciones como estas se dan. Eh, Puede ser también que por alguna razón el papá, obvio, tiene que ir a trabajar y quizás salía a la semana 5 días. Hay trabajos, por ejemplo, que se van a una quincena, ¿no? 15 días sale, 15 días llega, está en la casa, ¿no? Hay policías del ejército. Entonces, cosas así que los papás tienen que ir a trabajar, no es porque ellos no le están abandonando, sino simplemente ellos tienen que traer el pan del día a la casa. Pero de alguna manera los niños lo están sintiendo que les abandona, que les deja. Entonces es importante que podamos entender. Y bueno, seguramente de estas nosotros tenemos en nuestra vida, lo hemos vivido en alguna parte. Una persona puede tener las 5 heridas del niño interior, sí, son 5, pero generalmente están entre 2 o 3. Entonces vamos a pasar a la siguiente, que es el niño humillado, ¿no? Algunas veces los papás hacen quedar, digamos, en ridículo al niño delante de sus compañeros del colegio, de la escuela, generalmente de la escuela, ¿no?
expresiones, por ejemplo, deberías ser igual que tu hermano, o por qué no eres un niño responsable, mira cómo tus compañeritos hacen la tarea y tú no lo haces. Y eso lo regañan delante de sus compañeros o delante de las personas mayores. Siente el niño que está siendo humillado. O también expresamos, puede sentir humillación ya quizás en la parte física. Quizás es un poco excedido de peso, decimos gordito, o flaquito, pues morenito el niño, incluso con los apodos, ¿no? Se colocan apodos de diferentes, eh, incluso hasta casi es una ofensa o insulto. Esa es la situación que vive el niño, pero siente una verdadera humillación. Claro, él puede estar bien, tranquilo, incluso riendo, pero dentro de él siente que está siendo humillado ya sea por sus compañeritos o los demás personas mayores a su alrededor. Y quizás también una parte importante de todas las personas, en este caso adolescentes, es en los últimos años de secundaria. Como su nombre indica, adolescentes, ¿no? Los adolescentes no tienen límites, están en esa etapa de transición. Algunos quizás no lo entienden, pero también ocurre esas partes, ¿no? Más que todo yo trabajando con adolescentes, jóvenes, ya incluso personas ya adultas, de alguna manera ellos ya tienen que hacer defensa de tesis, eh, este tipo de situaciones, ¿no? Y vienen a los cursos y las dificultades que tienen preguntando la mayoría es ¿por qué no te puedes expresar? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces sí, ¿no? En el último año del colegio me insultaron, me hicieron la burla, me pusieron apodo, todo lo que es, ¿no? Entonces en esas etapas también el adolescente sufre situaciones, o quizás años anteriores también lo ha sufrido. Entonces en este caso hablando del niño interior, ¿no? El humillado, que debería ser igual que tu padre, ¿no? Los hijos o los niños ya a los 7 8 años son algunos gorditos, flaquitos, por su piel, por el color de su piel. Entonces ellos se sienten humillados, ¿no? Lo clásico es que hemos vivido, quizás la mayoría es eh, cuando te hacen pasar el ridículo delante de tus compañeros de la escuela. Bueno, yo esto lo he contado en varios talleres, cuando di los talleres que doy presenciales, tanto virtuales, es que no siempre he sido bueno para las matemáticas, ¿no? Ese ha sido, y por eso digo, para mí ha sido más fácil hablar que hacer números. Entonces, pues, muchas veces, por ejemplo, bueno, como quizás las personas, los que estamos de mi edades, ya los pasados los 45, tuvimos padres muy estrictos, ¿no? Hasta incluso demasiados estrictos. Entonces a mí hacían pasar ese ridículo porque no podía hacer en números. Entonces mi papá vendía algunas cosas y me decía, a ver, cuántos kilos y cuánto tengo que recibir. Y yo no sabía por dónde hacer la operación. Sí, quizás suma, resta, todo eso hemos aprendido, pero esa parte quizás nos enseñaron, pero yo nunca le he tomado la atención o nunca practiqué. Entonces cada vez, digamos, era eso y nos hacía quedar en ridículo, ¿no? Que ustedes van a la escuela, no saben ni hacer ni multiplicar, toda esa cosa. Entonces ese tipo de situaciones también son humillaciones que obviamente quizá el papá en su afán de mostrarnos, digamos, si estamos estudiando o no, nos hacen ver. Entonces nosotros sentimos una serie de humillaciones, ¿no? Casos que hay. El siguiente es el niño, la herida del niño interior rechazado. Ahora, ¿qué una persona o un niño puede sentir o cómo puede sentir rechazado? Es que quizás no te comportas de cierta manera, te rechazan, o sea, no te comportas como el hermano mayor, no te comportas como el compañerito de la escuela,
o te dice haz esto, haz aquello. Son situaciones que nosotros pasamos. El siguiente, el número 4, es la herida del niño interior de abuso. Esto generalmente pasa, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad muy, hasta a veces injusta. Puede ser, por ejemplo, abusos sexuales, que lamentablemente en las noticias vemos a diario, ¿no? Puede ser psicológico, intimidaciones, maltrato físico. No falta, por ejemplo, el matón de la escuela, del colegio. En- Quizás, por ejemplo, yo me sentí abusado cuando estaba en la escuela. eh, no sé de dónde me ves, pero en Bolivia, más o menos en mi región, lo llamábamos unas bolitas que se jugaba, que le llamábamos cachinas, ¿no? Entonces, entre dos rivales, ¿no? Entonces tú tenías que jugar con las bolitas y con tu dedo, ¿no? Lanzar. Y si tú golpeabas a la siguiente bolita y eso golpeaba a otro, y de esa forma ganabas, ¿no? Pero yo tenía en ese momento, bueno, ¿de dónde me traería, no? Quizás a los compañeritos de cursos inferiores les ganaba y tenía una buena cantidad, como 15 a 20 cachinas o bolitas, y lo tenía juntado, ¿no? De diferentes tamaños, hay de diferentes tamaños, como tres más o menos tamaños, ¿no? Los grandes, los medianos y los más pequeñitas. Y un día en un recreo uno de mis compañeros me desafía. No me acuerdo un término, pero era hasta ganar, a vaciar los bolsillos. Entonces lo perdí todo, sin chance ni siquiera de recuperar una cachina, ¿no? Una bolita. Entonces ahí me sentí, por ejemplo, abusado, ¿no? Porque estaba en mi curso, pero ya era mayorcito y me dejó sin nada. No era la clave era jugar hasta bueno, si uno ganaba, el otro ganaba, por lo menos tardabas algo, ¿no? Claro que me di chance, ¿no? A veces una partida le ganaba, pero la mayoría de ellos me ganó. Y teníamos que mostrar los bolsillos así revolcados, ¿no? Que no había nada de las bolitas o las cachinas. Entonces, bueno, yo hasta ahora me acuerdo porque eran mis únicos juegos. Me dejaron sin nada. Entonces, es tipo de situaciones, ¿no? No son tan graves, digamos, no es nada cosa del otro mundo, pero son juegos, pero de alguna manera tú te sientes, ¿no? Que te abusó el tipo. Se aprovechó, bueno, quizás mi compañero, por ejemplo, em, mm, no era tan estricto sus papás y les dejaba chances de salir a la calle, de ir a jugar. Él, bueno, ya tenía mucha práctica, que a nosotros o a mí no me dejaban salir mucho. Entonces, esas situaciones, ¿no? Y quizás repasando, por ejemplo, en las anteriores, niños abandonados, en el abuso también em, entraría, por ejemplo, ¿no? Yo tengo de alguna manera muchas heridas físicos, cicatrices. Eh, Les voy a mostrar enseguida mi rostro. Es notorio, hay una cicatriz aquí debajo del lente y una quemadura que tengo en el brazo izquierdo. Bueno, yo no me acuerdo, ¿no? Estaba muy pequeño, pero afortunadamente sanó todo bien. Bueno, en sí toda la mano le metí a la olla con agua hirviendo. Entonces, bueno, pues no lo sentí nada, pero no, ese tipo de situaciones quedan, ¿no? Y peor todavía cuando te cuentan qué ha pasado, cómo ha pasado, quién tuvo la culpa, todas las situaciones. También entraría en el abuso físico, digamos. Son fortuitos, no nadie lo hace con intención, pero nos toca sufrir ese tipo de situaciones, ¿no? Y el niño que vive traición. Bueno, lamentablemente yo he tenido que llevar la peor parte de estos porque soy el hermano menor de todos. Y bueno, pues
Yo, digamos, era como el que siempre tenía que hacer todo, ¿no? Y al final me prometían algo, que vas a hacer esto, que el otro, y al final no me daban nada, no me hacen hacer nada. Entonces en ese momento también sufrimos traición. O, qué sé yo, ¿no? Cuando un niño te dicen, si vas a sacar buenas notas este, este semestre, por decir, el fin de año, a medio año te vamos a regalar, te vamos a comprar algún juguete. Y por alguna razón no te cumplieron. Hubo problemas en la familia, problemas económicos, o lo que te dieron, pero no te dieron lo que te prometieron, ese juguete que tú querías. Entonces, ese tipo de situaciones también uno se siente traicionado, ¿no? No, no se hace esto intencionalmente, no pasa así, pero lamentablemente un niño se siente de esa manera, ¿no? Y ahora inconscientemente lo vivimos, todas estas situaciones. Aquí voy a bajar la presentación. Un segundito. Ahora sí. Bien, entonces, bueno, aquí los que están aquí en la sala, esta parte más o menos, no sé si se ve, hay un lunar debajo, justo en el lunar le vi. Era un accidente, no es otra cosa. Jugando entre niños, eh, nosotros teníamos una pelotita tipo parecido al de tenis, solíamos botar al techo. Entonces, estábamos muy pequeños, botábamos al techo y llegaba, ¿no? Esperábamos de aquí para agarrar. En uno de esos me tropecé con algo y listo, directo a la caldera que estaba por ahí. Y esta es la quemadura que tengo, ¿no? Literalmente no lo sentí, pero de alguna manera vivimos situaciones como estas, ¿no? Que cuando nos hablan de los septenios, se dice que cada 7 años te pasas cosas. Si digamos, yo sufrí, no sé, a los 4 años por decir esta quemadura. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A los 11 años me pudiera haber pasado cosas, ¿no? Se repite ese ciclo de 7 años. Pero hay una cosa también que se puede romper ese tipo de situaciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona le roban su billetera? Por decir, el mes pasado le roban su billetera y dentro de un mes, 2 meses también le roban otra vez su billetera del mismo bolsillo. ¿Por qué pasaría esto? ¿Será que nos pasa algo? Entonces, quería presentarles las heridas básicas, se le llama, de la infancia. Por eso el título de la presentación era sanar nuestras relaciones o las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, eso nos hace actuar como actuamos. ¿Cómo es nuestra relación en nuestra vida cotidiana? ¿Tenemos amigos? ¿No tenemos? Las personas que tienen muchos amigos, yo conozco un primo que es muy bueno para hacer amigos, muy bueno. Pero digamos, la lógica es, ¿no? Tú tienes amigos y, qué sé yo, eh, tendrías que hacer, por decir, un negocio más o menos, no vender cosas, digamos, ¿no? Sacar la lista y llamar a tus amigos y preguntarles si quieren comprarte algo. Bueno, al menos yo hago de esa manera, ¿no? Pero mi primo no se dedica a eso. Entonces, lo que se llama, ¿no? En las ventas, si están ustedes, lista caliente, ¿no? Cuando tú, ya sea productos físicos o productos intangibles, ¿no? Servicios. Entonces, lo que los vendedores siempre nos dicen, ¿no? A ver, saquen su lista caliente. De algunas personas, ya en unas 15 personas se nos acaba la lista. Pero en otras personas tienen una cantidad de lista de personas para poder presentarles, ¿no? Ahora con el WhatsApp ya es más fácil hacerlo.
Entonces, eh, ¿será que estas situaciones que pasamos desde nuestra niñez, el de abuso, de traición, el de abandono, el ser humillado, rechazo, nos hacen comportar de alguna manera? Nuestro comportamiento tendría que ver algo. Yo creo que sí, ¿verdad? Te voy a presentar estas láminas nuevamente y más o menos el niño abandonado vive más con el progenitor del mismo sexo, ¿no? Más o menos aquí coincide por decir, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá tiene que ir a trabajar. Y el abandono, dices, se vive más con el progenitor del mismo sexo. O sea, tu papá. Si eres hombre, con tu papá. Si eres mujer, con tu mamá. La humillación se vive más con la madre. Pues obviamente la madre está casi a cargo de las 24 horas del niño, ¿no? Y ¿por qué no te lavas? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no eres como tu amigo, como tu amiguito, tu compañero de curso que hace sus tareas? El rechazo se vive con el progenitor del mismo sexo, de alguna manera, ¿no? El abuso se vive con el progenitor del mismo sexo también, casi más o menos da, ¿no? Tal vez papás a veces son muy autoritarios, son muy crueles quizás con su hijo, por decir hombre, hombre, quizás no mucho con las mujeres, puede ser también entre mujeres, ¿no? Mamá e hija. La traición se vive con el progenitor del sexo opuesto. Ahora, la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo reconozco yo si mi niño o niña interior me necesita? Nada más voy a dejar al aire estas preguntas. ¿Tienes dificultades en tus relaciones de pareja? Sí, obviamente tienes pareja, ¿no? ¿Repites una y otra vez patrones de conductas que te afectan negativamente? Les decía ese robo, ¿no? De la billetera. A mí me robaron, coincidentemente del mismo bolsillo. Dos veces, la misma billetera, o sea, billetera, ¿no? Ya bueno, la primera vez era con documentos, con dinero, y en la segunda ya tomé precauciones, nada más, ya no manejaba mis documentos y con poquito dinero, pero igual me sacaron, sin que me dé cuenta. ¿Te gustaría comunicarte mejor con tus papás, hermanos, tu jefe? Cuando alguien te pide que cambies la forma de realizar una labor o te hacen una crítica, ¿te sientes ofendido o no valorado? ¿Cómo te sientes cuando te dice alguien, haz de esta manera, haz de otra forma? ¿Necesitas reconocimiento? Yo creo que en las empresas la puerta, digamos, que se abre o el cliente que llega a la empresa o la carta de presentación es la secretaria, ¿no? ¿Cuántas veces te atendieron mal? Te estás preguntando algo y la secretaria está hablando con otras personas de sus cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué será que se comporta esa persona de esa manera? ¿Será porque ella quiere o porque de alguna manera está manifestando situaciones que ha pasado en su vida? Simplemente preguntarnos, ¿no? ¿Tienes dificultades en tus parejas, en la relación con tu pareja? Y quizá la pregunta más que digamos eh, que llega a la persona. ¿Repites una y otra vez patrones de conducta que te afectan negativamente? Muchas veces, bueno, se puede, yo en el caso de algunos familiares, ¿no? Mujeres que, bueno, se casan con uno, les maltrata a su marido, otra vez se hace de pareja, lo vuelve a maltratar,
otra vez se junta con otra pareja, otra vez le vuelve a pegar. O sea, repetitivo, ¿no? Patrones repetitivos. ¿Qué habría sufrido esta mujer en su niñez? Humillación, abandono. Y también esto es, ¿no? Más que todo en el trabajo, ¿no? Cuando alguien intenta corregirte, te pones a la defensiva o dices, sí voy a cambiar aunque lo hagas de manera superficial, o te molestas. Ahora, cuando necesitamos reconocimiento es que por algo también, ¿no? Necesitamos o tenemos alguna situación. Entonces, aquí la clave, como les decía al inicio, no es borrar alguna experiencia de tu vida, sino simplemente sacar, soltar, ser libres, más que todo en las emociones, ¿no? Nosotros tenemos de alguna manera emociones acumuladas aquí, ¿no? En el corazón. Entonces, ¿te gustaría sacar ese tipo de emociones? ¿Te gustaría al menos, cuando se trabaja en terapia no es, ¿qué te digo? No es que vayas a ver a esa persona que te abusó, que te humilló. Alguna vez, trabajando este tipo de situaciones en los cursos presenciales, me decía, em, él es un morenito, ¿no? En su piel de color. Entonces le dijeron negro. Bueno, basta ha sido esa palabra, incluso ha marcado su vida. Ahora ya la persona es ya mayor, pero esa situación ha marcado su vida, ¿no? Quizás no era con la intención de molestar o herir a la persona, pero de alguna manera esa palabra, ese insulto ha quedado, mira cómo, ¿no? De por vida marcado en la persona. Y literalmente decía eso, ¿no? Que él tenía una bronca acumulada, como decimos, una rabia acumulada que lamentablemente no le dejaba estar tranquilo. Entonces, he preparado un entrenamiento, ¿vale? Un entrenamiento donde consta de 3 sesiones. Eso lo vamos a hacer de manera grupal, 2 grupales y el uno es personal. Este taller lo he llamado Sanando tu Niño Interior, el taller virtual. Entonces, mañana nosotros vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando con el taller gratuito y el de pago va a ser, la primera sesión será el sábado 1 de abril y el 4 de abril, las 2 sesiones grupales. Y después el otro va a ser a elección de las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con estrategias de programación neurolingüística. Mañana les voy a dar una técnica que es sencillo, todo el mundo lo puede hacer y con eso incluso hemos trabajado muchas situaciones. Ahora la inversión. El equivalente a 50 bolivianos, aquí está en soles, no se nos ha ido el texto, no hemos cambiado, pero $50 equivalente. 358, 59 más o menos, ¿no? Y vamos a tener un seguimiento por 2 meses. Entonces, si la persona por alguna razón dice, quiero trabajar otro evento de mi vida, o quiero hacer esto, o quiero tener cambios, entonces vamos a tener durante 2 meses de seguimiento, ¿vale? Entonces y les voy a regalar unos bonos super, no sé si estás, cuál es tu actividad, todo lo que se refiere al tráfico orgánico, cómo hacer seguimiento por WhatsApp, todas las situaciones. Enseguida ustedes van al grupo, voy a enviar un enlace con todos los detalles del curso,
los bonos que te vas a llevar, cuáles son los precios, si quieres hacer tu pago, todo esto. Bueno, como les mostré al principio, he tenido buenos resultados con personas que he trabajado, y de hecho no están todos los testimonios, todos los que he trabajado. Les decía que por muchos años he dado cursos presenciales, los que están de Bolivia en la ciudad de Oruro, y al menos para mí era pues algo, como dicen, ¿no? Me cayó como el anillo al dedo, ¿no? Porque, bueno, estaba aprendiendo esta nueva tecnología de la programación neurolingüística. Al mismo tiempo yo tenía con quién trabajar, ¿no? Y les hacía este tipo de sesiones, y con buenos resultados, ¿no? Las personas, ese dato mismo, eliminaban sus fobias a hablar en público. A veces, por ejemplo, llegaban personas que, por decir, hoy llegaban y dentro de 3 días tenían una defensa de tesis. Entonces, ¿qué podías hacer? Ensayar, casi no mucho, ¿no? Porque es sobrecargarle nomás a la persona. Entonces, con este tipo de técnicas que tiene la PNL, programación neurolingüística, se puede trabajar situaciones diferentes. Vale, entonces esto es lo que quería presentarles. No sé si aquí tienen alguna pregunta, los que están en la sala. Todos los detalles, reitero, les voy a pasar al grupo y el PDF que se les ha prometido. Bueno, si no, entonces el día de mañana directamente vamos a practicar. Ahora más o menos hemos tenido una visión general de cómo más o menos o por qué nosotros nos comportamos como nos comportamos, ¿sí? Pues mañana directamente llegamos, como estamos en grupo reducido, entonces no va a ser necesario esperar. Lo que sí les pido que mañana entren así tempranito, y para luego trabajar, al menos vamos a trabajar 2 técnicas, ¿vale? 2 técnicas para que ustedes también puedan. Ahora, mucho depende de la situación, ¿no? El evento, las circunstancias, las personas que tengan fe, digamos. Las técnicas que les voy a presentar para mañana, la persona que puede que simplemente necesite de ese tipo de técnicas, y listo, ahí se solucionó todo. Pero hay otras también que necesitan un poco más técnicas más especializadas o más avanzadas, ¿no? Entonces no sabemos, digamos, cuándo una persona puede solucionar de alguna manera algún evento que haya tenido, ¿no? Como les comentaba, es que con técnicas tan sencillas ha habido pero resultados impresionantes. Ahora también puede ser que trabajemos con técnicas más avanzadas que tampoco, digamos, necesiten de eso y algo más todavía. Entonces mucho depende de la persona, más que todo de su fe, ¿no? El querer liberarse de situaciones que haya vivido en su infancia, incluso en su juventud, y quizás todavía en personas mayores, ¿no? Son situaciones que todos vivimos, lo que alguna vez decía, ¿no? Siempre hay personas que van a tener poder sobre nosotros, personas mayores, personas que tienen cargos, qué sé yo, ¿no? Cargos públicos, van a tener el poder de decidir sobre ti. Pero de alguna manera nosotros también tenemos poder sobre alguien. En el caso, por ejemplo, como docentes, tenemos el poder de poner las notas, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre, quizás hacemos a alguien algo que no era lo ideal, o quizás a nosotros también no era su intención de hacer. Entonces, simplemente liberar las cosas, no tienes que ir a encontrar, buscar a esa persona, nada. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que queremos trabajar, y más adelante también seguiremos teniendo formaciones.
Bien, entonces si no hay preguntas, aquí estaríamos terminando nuestra presentación. Ha sido breve y mañana también vamos a estar en el mismo tiempo de espacio. Muy bien, han sido muy amables, muchas gracias por seguirnos. Les espero mañana 9 de la noche, hora de Bolivia. Saludos a todos.